Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, que son líderes de Podemos, Izquierda Unida y además las cabeza visible de la confluencia o la plataforma Adelante Andalucía para las elecciones del próximo 2 de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida hablamos de Andalucía, pero antes una pregunta de la política nacional. Ya saben, en las últimas horas, los audios de Villarejo, hoy ha salido una nueva entrega, dimisión dentro de la ejecutiva del PP, no del escaño de Dolores de Cospedal. ¿Qué análisis o qué valoración hacen de ello? Yo creo que el mensaje general que se manda a la ciudadanía cuando este tipo de cosas salen a relucir es la sensación de que hay muchas cosas que no sabemos. Lo de las cloacas es muy gráfico precisamente porque va por debajo del asfalto y que cuando sale a relucir y huele, pues da muy mala impresión porque estamos hablando de altos funcionarios del Estado, mandos policiales, conchavaos con líderes de partidos vinculados a casos de corrupción. Entonces el mensaje es tremendo. Yo creo que es necesaria una regeneración democrática profunda para que no vuelva a pasar algo así. Y dicho esto, ya es lo más inmediato, que la señora Cospedal dimita de la ejecutiva de su partido, es un asunto interno de su partido, pero en lo que compete a la representación pública, que es donde ya está, en el Congreso de los Diputados, pues cabría pensar que quizás continúa como diputada para poder seguir aforada, ¿no? Y entonces eso también desvirtúa mucho. Había un debate sobre los aforamientos, nosotros estamos por eliminarlos, ¿no? Pero dice muy poco de alguien que ha sido líder de un partido durante mucho tiempo. Entendemos que debería dimitir también como diputada. Vamos ya con Andalucía. Si sus votos y los del PSOE suman en el Parlamento, ¿podemos descartar ya el gobierno de la derecha? A ver, nosotros tenemos claro una cosa, que hay una oportunidad de debate para Andalucía de aquí al 2 de diciembre para hablar de los asuntos de Andalucía y estamos convencidos de que de ese debate determinará la correlación de fuerzas. Lo digo porque me llama la atención que estamos siempre hablando del día después del 2 de diciembre. Es un tema goloso, para los periodistas preguntar por eso, entiéndanos, sí, claro, que queremos preguntarle por eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, los datos ayer del paro registrado demuestran que no resolvemos el problema del paro, la precariedad y la pobreza que se deriva en Andalucía, con un aumento del desempleo que da un modelo productivo, por ejemplo, muy frágil, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros lo tenemos claro. Las derechas se están autodescalificando como alternativa. Y no lo digo en términos discursivos. Dirigentes de la derecha vienen de Madrid a Andalucía para hablar de Cataluña. En fin, una cosa totalmente alucinante. No van a conseguir nunca la mayoría absoluta, que sería el único supuesto en el que podrían gobernar. Y por tanto, desde esa perspectiva, ¿cuál es la disputa? El escenario, perdóname que no sitúe, o lo tenemos muy claro, es situar el debate sobre algo novedoso en Andalucía que nunca se ha dado, que es un instrumento como Adelante Andalucía que une y trasciende a las propias organizaciones que lo hemos conformado con un objetivo. Ya no hay excusa para decir que no hay alternativa en el campo progresista o de izquierda que lidere el cambio en Andalucía, y nos situamos en ese escenario en el que desde luego nosotros no vamos a permitir que la derecha gobierne, pero desde luego queremos gobernar nosotros. Gobernar ustedes, si no ganan las elecciones, tendrán, si quieren gobernar, en coalición con alguien. ¿Se descarta el gobierno de coalición con el PSOE o solo si está Susana Díaz ahí? Teresa, porque tus relaciones con ella, y el factor humano influye en política, no son las mejores. No tiene que ver con las relaciones humanas. Es una reflexión. No tiene que ver con las relaciones humanas, algo así, ¿no? Sí, pero la conclusión de este debate nuestro pues ha sido producto de una reflexión política del conjunto de la confluencia, y es entender que un gobierno que tiene casi 40 años, donde después de 100.000 millones de euros de fondos estructurales seguimos a la cabeza del desempleo y además atravesados por casos de corrupción que nos hacen un daño tremendo a nivel interno y a nivel externo en Andalucía. En Andalucía el susanismo, lo que nosotros llamamos susanismo más que socialismo, no puede ser una opción de futuro, y que por tanto nosotros no vamos a formar parte de gobiernos con Susana Díaz. Está descartado eso. Está completamente descartado, efectivamente. Nosotros aspiramos a plantear una alternativa al susanismo, profundizando en políticas progresistas, ahondando en la garantía de servicios sociales, ahondando en la necesidad de una regeneración democrática profunda de nuestra administración en Andalucía, recuperando la frontera entre partido, gobierno y administración, que en Andalucía se han derribado completamente esos muros, sin pasar por las derechas. Ese es el reto que nosotros asumimos, ese es el sentido. Que Adelante Andalucía es eso,
una alternativa al susanismo sin pasar por la derecha. Porque Pedro Sánchez ha alcanzado en cierta medida, cuando yo le hablaba antes de las relaciones humanas, creo, es mi opinión personal, de que sí, a veces el factor humano, el feeling, influye en política. Pedro Sánchez arregló sus diferencias o divergencias, por lo menos aparentemente, con Pablo Iglesias. ¿Es imposible que entre usted y Susana Díaz eso se arregle? Hombre, para conseguir, como se ha conseguido a nivel estatal, si conseguimos sacar adelante esos presupuestos, que se aumente el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que se dignifiquen las pensiones no contributivas, que se blinden las pensiones con el IPC, que se mejore la ayuda a la dependencia. Para eso las relaciones personales quedan completamente aparte. Para conseguir ese tipo de cosas, ahí las personas no importamos. El problema es que no hemos conseguido en 3 años que Susana Díaz deje de mirar a la derecha para buscar alianzas. Susana Díaz lleva 3 años en una alianza muy cómoda con la derecha de Ciudadanos. Antonio, y desde el poder autonómico, ¿qué se puede hacer? Porque se habla de que los países han ido cediendo competencias, soberanía a la Unión Europea, si difícil es desde un gobierno central, más desde un gobierno autonómico. ¿Qué se puede hacer en una comunidad tan grande con más de 8 millones de habitantes desde el poder autonómico si ustedes gobiernan? Pues se puede hacer muchas cosas sin dejarnos llevar por la melancolía, es decir, sabiendo cuál es el marco en el que se debate unas elecciones autonómicas. Estamos en un contexto en el que España, por ejemplo, no tiene autonomía monetaria, de política monetaria, y eso es determinante. ¿Qué se puede hacer en Andalucía? Nosotros tenemos una tesis que incluso con el actual marco de mala financiación se pueden hacer otras políticas. Es decir, Susana Díaz ha desarrollado durante 3 años y medio un vector de unas prioridades políticas que están amortizadas. Ella apostó porque Rajoy se mantuviera en el poder, en el gobierno central, y Rajoy está de registrado de la propiedad ahora mismo, y estableció como prioridad, como alianza prioritaria, Ciudadanos, que está echado al monte, permítame la expresión, de la extrema derecha. Claro, sobre esa amortización, nada más que incluso con el actual marco presupuestario restringido, se pueden hacer otras políticas. ¿En qué clave? Pues una recuperación del orgullo de la gestión de lo público. En Andalucía se está produciendo de una manera sin utilizar la optimización, por ejemplo, de la red hospitalaria pública, pues derivaciones para pruebas clínicas o intervenciones quirúrgicas a redes privadas, suponiendo un sobrecoste del 200 y del 300% en algunas pruebas, sin utilizar al máximo la propia infraestructura pública. O el uso de comedores escolares que recuperen la gestión directa frente a esa especie de comida de línea fría que dan grandes empresas y que es una mala educación nutritiva para millones de alumnados. Eso se puede hacer en estos momentos con objeto de prioridad pública. O, por ejemplo, prohibir el desahucio en las viviendas públicas de Andalucía. Existen 80.000 viviendas propiedad de la Junta de Andalucía, el equivalente a la ciudad de Granada. Y se están produciendo desahucios. Una decisión política de blindaje de esos desahucios lo puede hacer sin necesidad de mayor financiación. Y por lo que decía Teresa Rodríguez, después de 36 años de gobierno, casi 40, no se puede ser motor de cambio por una razón ya no solo política, sino incluso biológica. Y ahí está el vector de oportunidad, que no tiene que ver con el llevarse mejor o peor, sino con una voluntad de cambio que Susana Díaz no lidera, sino que lidera Adelante Andalucía. Vamos con temas concretos que afectan a los andaluces, en este caso a los gaditanos. Ya sabe, cuando le digo Cádiz, ¿por dónde voy? Las corbetas. Hay una corriente importante en su formación en Podemos que desde el primer momento dice, oye, aquí no se puede vender nada a Arabia Saudí, no solo ya lo que ha pasado con Khashoggi, sino con respecto a las relaciones con los homosexuales, con las mujeres, la falta de democracia, de libertades. ¿A ustedes cómo les pilla este debate? En concreto a su pareja, el alcalde de Cádiz, que él dice que los astilleros son prioritarios, ¿no? Que hay que dar de comer a 6.000 familias. ¿Puede ser eso compatible con el mantenimiento de una línea ética de con Arabia Saudí no puedo negociar, no puedo vender? Bueno, el alcalde de Cádiz ha dicho 2 cosas. Ha dicho que hay que garantizar la carga de trabajo en los astilleros públicos y salir de la situación de abandono en la que los astilleros públicos, no solo los gaditanos, sino los españoles, han estado durante muchos años, desde la reconversión industrial hasta ahora. Y que la carga de trabajo tiene que ser compatible con los derechos humanos, y eso pasa por una reconversión de la producción en clave de construcción ética, de construcción civil, de apostar por las renovables, porque además esa es la salida sostenible a la carga de trabajo de los astilleros. Por eso lleva diciéndolo además las organizaciones sindicales de los astilleros desde hace mucho tiempo, y lo han dicho recientemente en un comunicado. Es decir, que los sindicatos de los astilleros también han dicho que a ellos les agradaría mucho más construir aerogeneradores que corbetas para Arabia Saudí.
El problema está en cuando te plantean el problema resultado de la mala gestión que otros han hecho. Y entonces tú decides, no, yo no decido. Además de que yo no decido cuál es la política comercial de los astilleros como alcalde o como portavoz parlamentaria de un grupo, ni siquiera los portavoces en el Congreso, lo que ha pasado hasta ahora es consecuencia de las políticas de abandono industrial combinadas con unas relaciones prioritarias con Arabia Saudí que guardan relación, por qué no decirlo, con las relaciones del monarca y la monarquía saudí. Seguimos conversando, porque nos llegan ahora imágenes desde los exteriores, creo que son exteriores, desde los exteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde va a declarar Miquel Buch, el conseller, está acompañado con varios consejeros, también con el presidente Torra, y estas son las imágenes de esa concentración, esa congregación de compañeros de partido, de compañeros del Govern, con Miquel Buch en esa declaración que tiene que realizar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hablando de Cataluña, ¿les molesta mucho a ustedes que se hable tanto de Cataluña en Andalucía? Imagino que sí, ¿no? O a los andaluces. No cuestión de molestia, es que si estamos en un marco de Andalucía y debate de la autonómica, yo creo que el centro del debate tiene que ser qué Andalucía queremos para este siglo XXI y para los próximos 4 años. Y Cataluña es un problema grave para nuestro país, para España, es verdad, pero en un marco de elecciones autonómicas, ¿qué significa? Simboliza que hay partidos que no quieren hablar de Andalucía por 2 razones. El Partido Popular, porque no quiere decir lo que quiere para Andalucía, porque ya lo ha demostrado lo que ha supuesto el gobierno de Rajoy de daño para nuestra tierra. Y coincide Ciudadanos y el Partido Socialista, que han gobernado juntos, porque les viene muy bien un debate en el que se pone el foco fuera de su incompetencia en el deterioro de los servicios públicos, en la falta de creación de empleo de calidad y estable, y con el debate de la pobreza en Andalucía. Y yo creo que en ese sentido, que Adelante Andalucía se erija como una fuerza que donde quiera que vaya va a hablar de Andalucía y no va a caer en la trampa que nos marcan otras organizaciones, creo que es un vector de empoderamiento y de complicidad con muchos andaluces y andaluzas que quieren que se hable de las cosas de comer y de las condiciones materiales de vida para el futuro, y que se hable de un proyecto de respeto también a una tierra que creo, y esa es otra aportación que hacemos, que creo que en el debate andaluz puede estar parte de la solución del debate territorial en España. Nosotros queremos ser parte del pegamento y de la solución para el debate territorial. ¿Cómo? Pues con un proyecto federal en el que nos abracemos las comunidades, no creemos un frentismo que no nos parece no solo irresponsable, sino contrario a lo que pensamos la mayoría social, seamos catalanes, seamos gallegos o seamos andaluces. Enseguida les cedo el turno, una pregunta a cada uno de los invitados, no a los dos, porque si no, no nos da tiempo, pero antes brevísimamente, Teresa y Antonio. Izquierda Unida y Podemos en las anteriores elecciones fueron por separado, 15 creo que Podemos, 5, dan 20 en total. Si es por debajo de ese umbral, de esa frontera, ¿lo consideran un resultado decepcionante o cómo concurre? Teresa. El proyecto de la confluencia no es un proyecto meramente electoral. Nosotros llevamos, y creo que eso se nota además en el resultado, llevamos pues más de 1 año y medio cocinando, y 2 años cocinando a fuego lento una confluencia que es la creación de un sujeto propiamente andaluz, donde las organizaciones ponemos nuestro bagaje a disposición de ese reto histórico que plantea una alternativa a un gobierno de 36 años del Partido Socialista que consideramos anquilosado e incapaz de resolver los problemas de nuestra tierra, siguiendo con una resistencia numantina que los andaluces hemos tenido al gobierno de las derechas. Ese es el objetivo, y como ese es el objetivo y es lo más importante, nosotros vamos a seguir construyendo esa alternativa, sean cuales sean los resultados. Pero además que esperamos buenos resultados, porque sabemos... Buenos resultados que son más de 20... Buenos resultados es tener la capacidad de cambiar la realidad de nuestra tierra. Esos son buenos resultados. ¿Con menos diputados se puede tener mejores posibilidades de cambiar? Bueno, cuantos más diputados tengamos, mejor. Más capacidad tendremos de cambiar la realidad, claro. Bueno, vamos con las preguntas. Nos quedan 8 minutos. Son dos invitados. Ya sabéis de qué va el tema, ¿no? Telegráfica. ¿Cómo explicarían Buenos días, a la Audiencia Pública Española el éxito de los socialistas de Andalucía? Mientras en toda España, en todas las comunidades autónomas ha habido cambio, alternancia, en España, PP, PSOE, ¿cómo es posible que ganen siempre y además las encuestas pronostican una siguiente victoria? ¿Qué es la explicación que dan ustedes a este triunfo continuo del Partido Socialista de Andalucía? Vamos a ver, hasta ahora ha habido una constante, y ha sido que en Andalucía, si ha habido alguna resistencia, es que en algún momento la alternancia pudiera venir por las organizaciones formalmente de derecha. Y con una limitación que teníamos en el campo progresista y de izquierda, y era la incapacidad de unir todas las corrientes que pudieran dar un instrumento de alternativa al Partido Socialista. El Partido Socialista en Andalucía tiene una profunda debilidad, que es
una presidenta del gobierno y secretaria general que representa el ala más conservadora del Partido Socialista. Y ahí hay una novedad. Quien apostó por Rajoy, bueno, hasta el punto de que le cegó la hierba al actual presidente del gobierno en su momento, o quien decía que el aliado prioritario era Ciudadanos, nos da un espacio a sectores progresistas que han confiado históricamente en el Partido Socialista como motor de dirigencia en Andalucía y que le da, permítame la expresión, arcadas de pensar que el horizonte de Andalucía sea una alianza de Susana Díaz con Ciudadanos. Adelante Andalucía supone una novedad que puede quebrar esa tendencia, porque es verdad y no hay que dejar de reconocer el pegamento que le da el poder institucional al Partido Socialista para tener una suerte de terminales muy amplia. Eso se está quebrando. La alianza, por ejemplo, con el mundo sanitario se ha quebrado. La crisis también ha quebrado alianzas estratégicas que ha tenido el Partido Socialista en la historia, y el caso del escándalo de los ERE, de ejemplo de corrupción clientelar y vergonzante con dinero público, para precisamente plantear determinadas hegemonías en zonas rurales de Andalucía, también se está quebrando con un debate profundo. Y en esa esperanza, Adelante Andalucía ofrece un espacio a gente de izquierda que apoyan, en muchas ocasiones han apoyado al Partido Socialista, pero que evidentemente no confirman ni coinciden en ese reto en el que nos tenemos que situar de aquí al 2 de diciembre, en un escenario volátil como posiblemente nunca lo haya habido, y por eso nos centramos en un debate político que aborde cuál es el futuro de Andalucía, cuál el papel de un gobierno andaluz respecto a la creación de empleo, porque en la capacidad que tengamos nosotros de persuadir a esos sectores que están en esa transición o en esa duda, estará la oportunidad de crear un nuevo marco en el que, bueno, se dice que Susana Díaz puede ganar, pero también se decía que iba a ganar en las primarias del Partido Socialista en la que fue derrotada. Carmen. Sí, Teresa, el secretario de organización de su formación, Pablo Echenique, lejos de condenar las algaradas de Alsasua contra unos dirigentes nacionales que se les ocurrió pasar por un pueblo español a ejercer su libertad de manifestación, acusó a Rivera de sembrar el odio y de incendiar Alsasua. Yo quería saber simplemente si usted está de acuerdo expresamente con estas afirmaciones. Pues sí, sí lo estoy. Y lo estoy además con argumentos que son habituales de Ciudadanos para referirse a la memoria histórica en este país. Ellos usan habitualmente el argumento de que no es buena idea reabrir heridas, dicen. Y lo dicen en el marco de una situación en la cual no había ni verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas del franquismo. Y dicen que la memoria histórica es una forma de reabrir heridas. En este caso, un proceso que está judicializado, un proceso terrible que yo condeno, que está judicializado, que va a tener evidentemente verdad, justicia y reparación, porque confiamos en nuestro marco jurídico ahora mismo, cosa que no ha ocurrido, por cierto, con las víctimas del franquismo, que no ha podido jugarse ni un solo caso, pero no del franquismo, sino también de la transición. Hoy tenemos una delegación de andaluces en Europa hablando del asesinato de García Caparrós en el año 77. Pues aquí sí va a haber un proceso judicial. ¿Con qué motivación se va? Yo evidentemente no le voy a prohibir a nadie que vaya a ningún sitio, pero ¿cuál es la motivación para ir a un municipio donde ha ocurrido algo terrible a generar más agresividad? Yo lo que vi fue una pancarta enorme que me pareció la posición más sensata, con mucha gente detrás que decía dejen a Alsasua en paz. Y yo creo que los habitantes de Alsasua tienen derecho a tener paz. Entonces, el culpable de la agresividad no es del agresor, es del que provoca, en su opinión, esa agresividad. Esto nos puede llevar muy lejos. ¿A qué agresión se refiere usted exactamente? Hombre, yo las imágenes que vi, porque no estuve allí, era todo un montón de gente vituperando e intentando impedir con ruido y con todo tipo de agresiones verbales la manifestación de ese grupo político. Entonces no confiamos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban presentes de forma masiva en aquel lugar. Pero si la pregunta es de quién es la culpa de la agresión, ¿quién es el responsable de la agresión?